Hola, soy Carlos Sedano, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Y me da gusto darles la más afectuosa bienvenida a la 10ª sesión del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy contamos con la valiosa presencia de una joven colega, la doctora Claudia Elisa López Miranda, que es profesora en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Elisa estudió la licenciatura en Comunicación y la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma del Estado de México, simultáneamente. Hizo estudios de maestría y doctorado en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco. Este 2020, Elisa es una de las coordinadoras del seminario Problemática Ambiental y Complejidad Social en la Facultad de Antropología de la misma Universidad Autónoma del Estado de México, donde se reflexiona en torno a los peligros medioambientales desde la teoría sistémica de Niklas Luhmann. Sus líneas de investigación son teoría sociológica, sociología de la ciencia y análisis sistémico de la sociedad. En esta línea se encuentra la exposición que nos presenta el día de hoy: condiciones de posibilidad de fraude en la ciencia moderna. Esperamos que al final de su exposición tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de estudiantes, de interesados, colegas, profesores del seminario. Muy agradecidos de antemano por tu conferencia. Elisa, te cedo la palabra a la doctora Claudia Elisa López Miranda. Muchas gracias, Carlos. Estoy muy contenta de participar en este espacio tan bonito. Es un foro que intimida un poco, pero bueno, igual me siento muy contenta de poder estar acá y agradecerte también el espacio. Yo sé que este seminario no es reciente, no es la primera vez que organizas el seminario, pero sí, como platicábamos hace un rato, es especial porque justo la virtualidad permite crear redes que de otra manera no se podrían articular, ¿no? O que no se podrían articular tan fácilmente. Es muy bonito ver y escuchar a otros investigadores, a otras investigadoras interesadas en la teoría sistémica de Niklas Luhmann. Entonces, te lo agradezco mucho y voy a ver si puedo compartir mi presentación. Bueno, lo que voy a exponer hoy es una suerte de síntesis de mi tesis de doctorado, ¿no? De la investigación de doctorado que presenté el año pasado en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? El título de la exposición es Condiciones de posibilidad de fraude en la ciencia moderna, ¿no? Les quiero compartir el índice, porque justo la exposición es sobre la investigación, sobre la tesis, pero además porque el índice da mucha luz sobre el tipo de argumentación que se elabora en el documento, ¿no? Tengo un primer capítulo donde problematizo el tema, ¿no? Explico por qué y cómo yo puedo mirar el problema del fraude desde la idea sistémica de Niklas Luhmann, ¿no? Por eso, el capítulo número 2 lo dedico a desarrollar la idea de modernidad de Luhmann y, bueno, su idea, por lo tanto, de diferenciación funcional, porque solo en el contexto de la diferenciación funcional podemos hablar de sistema diferenciado de la ciencia. Por eso, el capítulo 3 lo dedico a detallar la propuesta de Luhmann sobre la ciencia, ¿no? Y el capítulo 4 es donde yo, a partir de los conceptos de Niklas Luhmann, trato de hacer un tránsito hasta indicadores, ¿no? Es decir, diseño un modelo teórico metodológico para el análisis del problema que me ocupa en esta investigación, ¿no? Y en el capítulo 5 presento los datos que hallé con las técnicas aplicadas, ¿no? Y tengo un capítulo 6 que denominé hallazgos fundamentales y reflexión final, como para discutir algunas cositas muy importantes que saltaron ahí como alarmas en la investigación, ¿no? Bueno, este trabajo, y lo digo mucho cuando escribo sobre Luhmann, es un esfuerzo por mostrar, en primer lugar, la utilidad de Luhmann para los estudios sobre ciencia
Y en segundo, las consecuencias de entender el problema del fraude científico desde la perspectiva sistémica, ¿no? Pongo esto en negritas porque es lo central de la investigación. ¿Cuáles son las consecuencias o qué ilumina entender el problema del fraude desde la perspectiva sistémica, ¿no? Cómo el tratamiento sistémico del problema del fraude o de cualquier otro problema permite una mirada diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? En el capítulo 1, como les decía, yo traté de explicar cómo se dio el tránsito de un tema muy general a un problema susceptible de ser abordado científicamente, ¿no? Inicié con una búsqueda, ¿no? De investigaciones que trabajaran el problema del fraude. No error, no plagio, fraude. Y en ese momento yo lo pensaba como los casos donde las o los investigadores no solo copian o cometen fallos mínimos en la investigación, sino que planifican deliberadamente mentir. Bueno, y todos estos términos, planifican mentir, lo hacen deliberadamente, se volverían problemáticos a la luz de la teoría de sistemas, pero bueno, eso no lo sabía en ese momento. Y bueno, realicé una revisión de textos que trabajaban o que analizaban específicamente el tema del fraude, ¿no? Observé investigaciones sobre retractaciones y sobre cómo el mayor porcentaje de las retractaciones, de los artículos retractados, tiene que ver con fraude, ¿no? Analicé, por ejemplo, algunos textos sobre cómo el fraude se puede captar a partir de la manera en que los investigadores escriben, etcétera, ¿no? O sea, fue una revisión de investigaciones muy empíricas sobre el problema del fraude en la ciencia. Sin embargo, en el análisis de esas investigaciones, lo que encontré, ¿no? O lo que concluí es que la mayoría de las explicaciones se hacen desde la moral, y más que desarrollar un problema o tratar de explicar el problema, se enfocan en la solución, ¿no? O se enfocan en culpabilizar al investigador o en culpabilizar a la revista. Por otro lado, abundan los estudios puramente descriptivos. Las preguntas del tipo, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del fraude científico o cómo podemos explicar el fraude científico? Se mezclan con las preocupaciones respecto a cómo perseguirlo o cómo evitarlo, ¿no? Otro elemento interesante de la revisión del estado del arte es que de pronto, cuando los artículos logran trazar escenarios muy complejos, proponen soluciones muy simplistas del tipo, seamos más éticos, ¿no? Hay pocos intentos por elaborar una reflexión más profunda desde la teoría. O en los artículos que yo revisé, hallé pocos intentos por elaborar una reflexión más profunda desde la teoría, desde conceptos que vayan más allá de las definiciones de diccionario o de conceptualizaciones muy acotadas en el ámbito legal o en el ámbito organizacional, ¿no? Esto no quiere decir que los datos que presentan esas investigaciones no sean relevantes. Sin embargo, esos datos por sí solos no responden preguntas importantes, no aclaran, por ejemplo, las condiciones que subyacen al problema. La solución que yo pensé para resolver estas debilidades, digamos, de las investigaciones sobre fraude fue hacer análisis desde la teoría de la ciencia, ¿no? Recuperar planteamientos desde la sociología enfocados en la ciencia, ¿no? Si bien no contamos con una teoría propiamente del fraude, hay muchas reflexiones que se han hecho en el campo de la sociología sobre ciencia. Y entonces fui a leer algunos de los nombres más relevantes en sociología de la ciencia, ¿no? Revisé a Merton, algunas obras de Bourdieu, de Latour, de Karim Nord-Cetina, ¿no? Y elaboré esta tablita que se presenta detalladamente en la tesis que Carlos ya compartió amablemente. Y entonces yo en esta tabla coloco las aportaciones porque reconozco que, bueno, el trabajo de Merton, de Bourdieu, de Latour, de Cetina sobre ciencia es muy relevante, pero identifico también algunas problemáticas o algunas
características de las propias teorías que impiden ver de manera más compleja el fraude, ¿no? Algunas de estas teorías tienen también un alto contenido normativo o enfatizan solo un elemento del problema o reducen la idea de la ciencia al laboratorio, etcétera, ¿no? Traté en la tesis de elaborar una crítica detallada de estas perspectivas teóricas para argumentar por qué Luhmann puede resolver los problemas que presentan tanto la investigación empírica como estas perspectivas teóricas, ¿no? Digo yo, la teoría de Luhmann no presenta estos problemas que yo encontré en otras perspectivas, porque Luhmann no parte de una idea de lo que debería ser la sociedad o de lo que debería ser la ciencia. Se propone observar cómo opera la sociedad, cómo opera la ciencia, y comprende a la ciencia como un sistema diferenciado, autopoético, clausurado operativamente y autorreferencial, ¿no? En este primer capítulo yo presenté a grandes rasgos a qué se refiere Luhmann, ¿no? Cuando habla de sistema diferenciado, autopoético, clausurado operativamente y autorreferencial, ¿no? Y traté de recuperar 5 ejes teóricos con los que trabajaré hasta el final de la investigación, ¿no? Y yo digo, ¿qué significa esto de la ciencia como sistema, ¿no? ¿A qué hace referencia en Luhmann esto de la ciencia como sistema? Bueno, a una diferencia entre conciencia y comunicación, ¿no? A una construcción particular del concepto de observación, una construcción particular del concepto de conocimiento, ¿no? Un uso particular de la verdad, ¿no? Y la propia condición sistémica de la ciencia. Bueno, esto se va a ir aclarando poco a poco porque acá en el capítulo 1 solamente lo mencioné a grandes rasgos como para dejar claro desde el principio cuál iba a ser mi punto de partida, ¿no? Y bueno, cuáles iban a ser mis preguntas, mis objetivos y mi supuesto de investigación. Las preguntas, los objetivos y los supuestos de investigación justo salieron de esta reflexión sobre el estado del arte y sobre lo que, según yo, hace falta en el campo de los estudios sobre fraude en la ciencia. El objetivo entonces fue observar las consecuencias del tratamiento científico de la comunicación y argumentar cómo en ese tratamiento se hallan las condiciones de posibilidad de fraude, ¿no? La pregunta que me hice fue, ¿qué es lo que posibilita la existencia de fraude en la ciencia? ¿O cómo se posibilita el fraude en la ciencia? Y la respuesta era por el funcionamiento del sistema de la ciencia, es decir, en la diferencia entre conciencia y comunicación con que opera la ciencia, en cómo construye y emplea el concepto de observación, cómo opera la noción de conocimiento, a qué hace referencia el término verdad y la idea de la ciencia como sistema, se hallan las posibilidades de fraude en la ciencia, ¿no? Esas son las condiciones de posibilidad de fraude en la ciencia. Pero para hablar de ciencia, como decía cuando mencionaba el índice, cuando presentaba el índice, tenemos que recuperar necesariamente la idea de modernidad y de diferenciación funcional de Niklas Luhmann, porque solo podemos hablar de sistema diferenciado de la ciencia en el contexto de la sociedad moderna funcionalmente diferenciada. Por eso dediqué el capítulo 2 a explicar ¿qué es para Luhmann la sociedad moderna funcionalmente diferente? ¿Qué es para Luhmann la sociedad moderna, ¿no? Y es la sociedad funcionalmente diferenciada, es decir, una sociedad donde la comunicación se trata a partir de códigos específicos, o un momento de la sociedad en el que la comunicación se trata a partir de códigos específicos, ¿no? Es decir, hay una diferenciación de órdenes de sentido que marcan un límite respecto al entorno. Estos órdenes de sentido diferenciados son la política, la religión, la economía, el derecho, la ciencia, el arte, ¿no? Y en los últimos trabajos de Niklas Luhmann se incorporan otros sistemas. Pero hablar de sistema diferenciado de la ciencia solo es posible en este contexto. Por eso me interesaba hacer un capítulo
no tan extenso, pero era importante, sobre modernidad y diferenciación funcional, ¿no? Pero justo el capítulo de modernidad y diferenciación funcional termina con esta sentencia, ¿no? El sistema de la ciencia solo es posible en este contexto. Y da la pauta para el capítulo 3, donde ahora sí explico más ampliamente a qué se refiere Luhmann con la ciencia como sistema. ¿De qué depende el acoplamiento de las formas en el sistema de la ciencia? Y desarrollo detalladamente estos 5 ejes teóricos de los que les hablé en el primer capítulo y que van a ser fundamentales hasta el final de la investigación, ¿no? ¿De qué depende el acoplamiento de las formas del sistema de la ciencia? Bueno, de una diferencia entre conciencia y comunicación. Para Luhmann, la conciencia es un sistema operativamente cerrado, ¿no? La conciencia es incapaz de controlar la percepción. Tanto la conciencia como la percepción son altamente complejos. Y solo la comunicación puede reducir este nivel de complejidad con la ayuda del lenguaje y con la negación que éste hace posible. La comunicación puede organizar sus elementos con mucha mayor libertad que la conciencia. La comunicación puede mentir, ¿no? Puede equivocarse, corregir, y posteriormente la misma comunicación debe aprender a hacer frente a los problemas que ello trae consigo, ¿no? Debe de aprender a controlar noticias falsas, debe de inventar mecanismos para el control. Y es solo desde esta perspectiva que la verdad puede convertirse en un tema de la comunicación, ¿no? En el caso del sistema de la ciencia, es cierto, bueno, en el caso de todos los sistemas, ¿no? Es cierto que la comunicación solo puede ser irritada por las conciencias. Acá lo que está diciendo Luhmann no es que las conciencias no importen, pero es la comunicación y no la conciencia la que determina qué pensamientos son relevantes. Por ejemplo, cuando un científico publica un artículo, existe la posibilidad de diferenciar entre acto de comunicar e información. Y solo a partir de esta diferencia entre acto de comunicar e información es posible hacer atribuciones que permitan enlaces comunicativos posteriores, ¿no? Una comunicación es científica en la medida en que se puede presuponer una selección de información externa, es decir, una selección que no dependa de los participantes de la comunicación. Ningún científico publica un artículo diciendo el unicel es dañino para la salud porque yo lo digo, ¿no? O sea, las afirmaciones de ese tipo siempre hacen referencia a una atribución externa. El científico publica que tal o cual cosa es dañino para la salud porque ha hecho una investigación con métodos, con teorías, etcétera, ¿no? Se presupone una selección de información externa, pero esa atribución externa solo es posible en la diferenciación entre acto de comunicar e información, y esa diferenciación solo se hace posible a partir de la comunicación, ¿no? La comunicación implica una reducción de complejidad muy dramática, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que quedan fuera, ¿no? Pero que se presuponen. Y entre estos elementos que se presuponen, pero que quedan fuera de la comunicación, se cuenta el propio científico, sus intenciones, sus emociones, y no es que todo ello desaparezca, sino que se ubica en un nivel distinto al de la operación de la ciencia. ¿Y qué interesa del propio científico? Es determinado por el propio sistema de la ciencia. Hacia la página 198 de La ciencia de la sociedad, Luhmann hace una afirmación que me parece muy relevante para entender este problema, sobre todo a la luz del fraude científico. Ningún ser humano se relaciona con otro desde su condición de ser humano total. La relación en la comunicación se da a partir de fracciones minimalistas determinadas por la estructura del sistema. Entonces, esa es la explicación que yo doy sobre el primer eje, diferencia entre conciencia y comunicación. El segundo eje teórico es el de la observación. ¿Cómo construye y emplea Luhmann el concepto, cómo construye, según Luhmann, y cómo emplea el concepto de observación la ciencia? Todo lo
lo observado, dice Luhmann, depende de la diferenciación utilizada por el observador, ¿no? Pero si mediante un entramado recurrente de muchas observaciones en un sistema se pueden posibilitar en este observaciones que se dirigen a la diferencia entre sistema y entorno, entonces se produce la entrada de la forma en la forma, o lo que Niklas Luhmann denomina re-entry, y el sistema puede designarse a sí mismo como unidad. Esto es muy importante porque permite sustituir la diferenciación objetivo-subjetivo por autorreferencia y heterorreferencia, y hace evidente la paradoja original de toda observación, ¿no? No hay referencias externas que guíen las observaciones de un sistema. Solo la propia estructura del sistema condiciona el enlace de nuevas comunicaciones. La ciencia, por ejemplo, tiene que ver ante todo con inseguridad autoproducida. Lo que se observa como científico no queda fijado de una vez por todas, sino que al tiempo es susceptible de ser criticado y sometido nuevamente a la prueba científica. Por todo ello, para Luhmann, la construcción social de la realidad solo ocurre en la observación de las observaciones. En este sentido, la pregunta, ¿quién ve esto o quién dice esto?, adquiere suma relevancia. El tercer eje teórico con el que yo trabajé fue el conocimiento científico, ¿no? Luhmann dice que los juicios de verdad o de falsedad no tienen origen en una observación divina o en una aproximación fiel y total al mundo, sino que solamente pueden ser comunicados en el contexto de la autopoiesis social. Entonces, tanto la diferenciación del sistema de la ciencia como el conocimiento científico son simplemente una condensación de observaciones. El tratamiento de conocimiento es particularmente interesante para el caso de la ciencia, porque si bien el conocimiento es utilizado en todos los ámbitos de la comunicación social, bueno, porque todos los sistemas operan con conocimiento, en el sistema de la ciencia adquiere una forma especial. Toda la ciencia depende de conceptos que determinan qué se puede diferenciar de qué se puede designar, qué se puede observar, qué se puede explicar. La ciencia se distingue de la comunicación cotidiana en cuanto a que usa conceptos. Y no hablamos de ciencia hasta que se usa la formación de conceptos para constatar si determinados enunciados son verdaderos o son falsos, ¿no? El conocimiento científico, y esto es muy importante de señalar y de reconocer, no es resultado del consenso. Tampoco es resultado de la construcción de explicaciones acertadas sobre el mundo. El conocimiento científico se genera cuando es posible determinar cómo y en qué caso, cómo y qué hay que aprender en caso de una decepción. Esto es lo que dice Niklas Luhmann. Y se explica más claramente a partir de la idea de expectativas. Los sistemas, en su operar, generan ciertas expectativas de comunicación. Hay sistemas, por ejemplo, que seleccionan un estilo normativo de expectativa. Eso hace referencia al hecho de que las expectativas deben de mantenerse en caso de una decepción, porque se las considera justificadas. En contraste, hay sistemas que escogen un estilo cognitivo de expectativa. Esto quiere decir que las expectativas tienen que corregirse en caso de decepción. Y por medio de esta diferenciación, Luhmann define el conocimiento como un sentido cognitivamente estilizado en el caso de la ciencia. La verdad científica, que es el penúltimo eje teórico con el que trabajo. La verdad no es un fin para Luhmann, no es un destino, es simplemente un medio que permite reducir contingencia y actualizar formas. La ciencia no es sino la reproducción del código verdadero, no verdadero. Solo cuando se pregunta por las condiciones en que un conocimiento es verdadero, la comunicación entra en los dominios de la ciencia. La verdad no es ni un contenido, ni una característica de determinados objetos, solamente es un medio
que permite la emergencia de comunicaciones improbables, ¿no? Y el último eje, la ciencia como sistema, que les decía, se podía llamar de otra forma, diferenciación, límite de la ciencia, pero le puse este nombre, la ciencia como sistema. Cuando Luhmann habla de la ciencia como sistema, propone pensar en una suerte de efecto de ancla, donde solo las comunicaciones designadas como verdaderas serán enlazadas a comunicaciones verdaderas previas, logrando así la autopoiesis del sistema y logrando así también la clausura operativa del sistema. De comunicación en comunicación, el sistema logra condensar referencias de sentido y, como ya se ha señalado, pues logra construir expectativas que orientan de forma relativamente segura la comunicación. En el sistema de la ciencia, por ejemplo, se generan expectativas sobre lo que se comunica dentro del mismo, y dichas expectativas condicionan los acoplamientos con el entorno, es decir, con los otros sistemas, incluso con los sistemas psíquicos, en este caso, los investigadores. Es decir, el sistema de la ciencia, en su operar, marca un límite que determina qué pensamientos o qué ideas de los científicos interesan, ¿no? Entonces, si bien el conocimiento puede ser concebido, como una acción humana, la reflexión sobre las condiciones sociales de la investigación científica debe ir mucho más lejos, porque con base en todo lo que hemos dicho, la diferenciación del sistema de la ciencia puede depender solamente de la comunicación. Y acá voy a hacer una afirmación que puede parecer un poco polémica, pero es de Luhmann, ¿no? Y luego vamos a ver con las entrevistas y con los datos como muy empíricos cómo esto funciona así en la realidad, ¿no? La atribución al ser humano, dice Niklas Luhmann, es solamente un artefacto, ya que es imposible percibir cómo percibe el otro. Lo que sabemos sobre los otros depende solo de la comunicación, sus temas, sus condiciones, y yo diría, pues, de sus posibilidades técnicas también. La autopoiesis del sistema no requiere otra cosa que la comunicación acerca de la verdad y de la falsedad, ¿no? Y acá voy a hacer otra afirmación muy polémica, ¿no? Desde esta perspectiva, o sea, el sistema de la ciencia ni siquiera requiere que las investigaciones no sean fraudulentas, ¿no? Con esto no estoy diciendo que todas las investigaciones sean fraudulentas. Lo que estoy diciendo es que lo fundamental para la autopoiesis del sistema de la ciencia es que continúe la comunicación sobre verdad o falsedad, ¿no? Por eso los casos de fraude no bloquean el sistema, ¿no? Ni detienen como su funcionamiento, porque a pesar de los casos de fraude, el sistema de la ciencia puede seguir enlazando comunicaciones acerca de la verdad y la falsedad, ¿no? Y otro apunte muy importante en este último eje teórico. Es posible confundir los elementos que, acoplados al sistema, permiten su autopoiesis, pero que no son fundamentales para la misma, ¿no? Hacia la página 237 de la Ciencia de la Sociedad, Luhmann hace una afirmación un tanto irónica, pero muy interesante, ¿no? O sea, dice, el examen de si las probetas se encuentran suficientemente limpias y el enojo porque ciertos libros en una biblioteca se encuentran en préstamo o no pueden ser consultados, son parte de la actividad cotidiana científica, pero no de la autopoiesis del sistema, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Lo que hace Luhmann, y desde mi punto de vista es como muy brillante, subrayar cuál es el elemento, cuál es la operación de la que sí depende la autopoiesis del sistema, ¿no? Y así concluyo el capítulo 3. Y el capítulo 4 es donde presento el modelo teórico-metodológico del análisis de fraude científico, ¿no? En este capítulo 4 yo detallo cómo paso de los conceptos, de estos ejes teóricos, hasta indicadores. Hace una semana hubo un evento muy bonito organizado por la doctora Olga Sabido y por la maestra Priscila Cedillo, dos investigadoras brillantes de la UAM Azcapotzalco, ¿no? Y fue un evento sobre la teoría sistémica de Niklas Luhmann.
Y en ese evento yo expliqué detalladamente el modelo teórico-metodológico que utilicé para la investigación de doctorado. Por eso en este momento no lo voy a detallar, simplemente voy a hablar a grandes rasgos de cómo trabajé ese capítulo. Pero lo que sí voy a detallar es la selección de las revistas que yo hice para analizar durante la investigación, ¿no? A mí me interesaba observar concretamente condiciones de posibilidad de fraude científico y no casos de fraude en la ciencia, porque me interesaba subrayar el hecho de que toda la ciencia, ¿no? O todas las revistas científicas están expuestas al fraude por el tipo de observación con el que trabaja la ciencia, por la manera en que utiliza la categoría verdad, etcétera, todo lo que ya se dijo, ¿no? Y quería resaltar que por encima de su propia condición de organización, la manera en que se produce, se evalúa y se establece lo científico hace a las revistas vulnerables al fraude científico, ¿no? Seleccioné un grupo de revistas del sistema de clasificación de revistas científicas del CONACYT, ¿no? Seleccioné 3 áreas que tuvieran cierta distancia disciplinaria, digamos, ¿no? La primera fue física, matemáticas y ciencias de la Tierra, la segunda biología y química y la tercera ciencias sociales. De la primera se analizó la revista Journal Applied Research and Technology y la revista de Geofísica Internacional, y de la segunda se analizó Acta Botánica y Revista Mexicana de Biodiversidad, y de la última clasificación se observaron sociológica y convergencia, ¿no? Es decir, el modelo teórico-metodológico que yo diseñé a partir de la teoría sistémica de Niklas Luhmann se aplicó, ¿no? O se utilizó para observar algunos dictámenes de estas revistas y para hacer unas entrevistas a los directores de las revistas. Voy a explicar cómo. Esta tabla es como parte de mi diseño teórico-metodológico, digamos, ¿no? En la primera columna ubiqué estos 5 ejes teóricos de los que les hablé en el capítulo 3. Y luego de esos 5 ejes teóricos extraje una serie de conceptos. Y de la relación entre los ejes teóricos y los conceptos me surgieron preguntas que coloqué en la tercera columna, en la de herramientas. Lo que yo quería hacer era mostrar que los ítems o las preguntas surgen de la relación entre los conceptos y los ejes teóricos, ¿no? A partir de esos ítems que surgieron, se decidió utilizar 2 técnicas: entrevista a directores de las revistas y análisis de dictámenes de dichas revistas, ¿no? Y bueno, lo que quería yo subrayar es cómo las técnicas vienen de los conceptos. Las técnicas no se inventan o no se improvisan. El papel de la teoría en el diseño de estas es fundamental, ¿no? Bueno, por ejemplo, el primer eje teórico, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Diferencia entre conciencia y comunicación. Luhmann dice que la comunicación opera de una forma, que la conciencia opera de otro, y que la relación social en la sociedad importa solo la comunicación, ¿no? Entonces, ese eje teórico lo relacioné con el concepto persona. Niklas Luhmann dice que en la comunicación social solo operamos con o a partir de una fracción minimalista de lo que somos y no como una totalidad, ¿no? Entonces era la relación entre eje teórico y concepto. Y la pregunta que me surgía era, ¿qué observan los dictaminadores o qué observan las revistas del investigador, ¿no? Su conciencia, sus emociones, tratan de captar su percepción, o es algo más reducido, ¿no? O hay una mayor reducción de complejidad en ese ejercicio, en esa observación. Y bueno, de esta columna de herramientas, yo extraje una serie de preguntas que me sirvieron para la entrevista a los directores de revistas. Y también saqué de esa columna una serie de ítems o de aspectos a considerar a la hora de analizar los dictámenes de estas revistas. Adicional a esto, diseñé una tabla que tiene 2 columnas. En la primera está la pregunta
Y en la segunda, una suerte como de hipótesis o de supuestos de por qué estas preguntas pueden servir para iluminar el problema del fraude científico, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta. Para la revista, ¿qué interesa de los sujetos que publican? Es decir, ¿qué características de ellos observa la revista? Y el supuesto de por qué esa pregunta servía para explicar el fraude es que hay una parte muy significativa de la investigación que queda invisible a la evaluación. De hecho, lo que se evalúa es una parte mínima, a saber, el artículo. El dictaminador no tiene acceso a los momentos en los que el investigador podría tomar la decisión de mentir, ¿no? O de manipular datos. Eso por poner un ejemplo de la pregunta 1, pero se hicieron esas hipótesis con las 12 preguntas. Y en el capítulo 5 se presentaron los datos extraídos con la ayuda de las preguntas de la primera columna que permitieron determinar si los supuestos de la columna de la derecha se confirmaban, se rechazaban o se matizaban. Y por eso el capítulo 5 lo denominé fraude y revistas científicas, exposición y análisis de datos. Y otra vez quise organizar los datos a partir de estos 5 ejes teóricos que presenté al principio de la exposición. Porque recordemos que las preguntas, ¿no?, salieron de cada eje teórico, ¿no? O estos 5 ejes teóricos orientaron, ¿no?, o invitaron a determinadas preguntas, ¿no? Entonces, respecto a la diferencia entre conciencia y comunicación, cuando preguntamos a los directores de las revistas qué interesaba de los sujetos que enviaban artículos para la dictaminación, contestaron con más o menos rodeos que el artículo, ¿no? El sujeto, sus buenas o malas intenciones, pues no aparecen en la discusión sobre la ciencia. Se presupone que la conciencia coopera, las revistas confían en los investigadores, ¿no? En que no van a mentir, en que no van a inventar datos o en que no van a plagiar. Y sobre todo, se protegen del plagio, ¿no? Porque les piden una carta de originalidad para publicar sus artículos, que desde luego no asegura que los investigadores no van a mentir o no van a plagiar, sino solamente es un compromiso que el autor adquiere con la revista. El capítulo 5 de la tesis es un capítulo muy extenso y yo acá en la presentación traté de hacer una síntesis de algunos de los datos más interesantes que se lograron con las entrevistas, ¿no? Respecto a la observación de la ciencia, ya lo decía como en las hipótesis que se trazaban a partir de las preguntas de la entrevista. Cuando un investigador decide mentir o miente, lo hace en un plano que no es susceptible de ser observado científicamente. La ciencia se interesa por la diferencia entre la verdad, no verdad, y cualquier otra diferenciación escapa del espectro de lo científico. Cuando preguntamos a los editores, ¿de qué depende que se acepte o no un artículo? Todos, sin excepción, se centraron en la estructura, en un adecuado manejo teórico-metodológico y en la dimensión de la originalidad, ¿no? Por más que los investigadores daban rodeos, ¿no?, diciendo, nos interesa la ética del científico, nos interesa que sea un científico confiable, etcétera. Cuando contrastábamos esas afirmaciones con las estructuras de los dictámenes, pues encontrábamos que no hay ningún ítem, no hay ninguna casilla que evalúe, digamos, la ética del científico, porque además la mayoría de las evaluaciones se dan por o ciego simple, ¿no?, o pares ciegos. Otra pregunta interesante sobre este eje teórico fue si pueden los dictaminadores conocer todo sobre su campo de especialización. Evidentemente todos los editores respondieron que no, ¿no? O sea, las revistas tienen una cartera de dictaminadores asociados, pero estas siempre están buscando originalidad. Y en ese sentido, la diversidad de temas pues se amplía todo el tiempo. Y esto hace que, a pesar de que los catálogos de dictaminadores sean muy grandes, pues siempre falten especialistas.
y de pronto hay dictaminadores que tienen que hacer revisiones sobre temas que no necesariamente manejan 100%, ¿no? Y esto no tiene que ver con una formación deficiente, sino que prácticamente es imposible manejar el binomio búsqueda de originalidad de las publicaciones dictaminadores especialistas. Respecto al conocimiento científico, algunas de las datos interesantes que se obtuvieron es que, bueno, como ya habíamos comentado, observando observaciones es que un sistema es que es posible identificar repeticiones en un sistema, ¿no? Sentidos que se han probados en diferentes ocasiones. La ciencia no es tal porque logre una correspondencia punto por punto con el mundo o porque se aproxime a una verdad ontológica esencial. Hablamos más bien de un tratamiento específico de la comunicación, ¿no? Cuando le preguntábamos a los directores de revistas, ¿cuál es la tarea fundamental de la revista, no? Unos contestaron muy directamente y otros dieron como muchos rodeos. Sin embargo, todos concluyeron en que la tarea de la revista es publicar investigaciones para que otros investigadores puedan leerlas y discutirlas, ¿no? Y acá otra afirmación polémica, ¿no? La tarea de las revistas no es perseguir el fraude, ¿no? En términos operativos, su tarea es publicar investigaciones para que otros científicos puedan leerlas y discutirlas, ¿no? Respecto a la verdad, esta pregunta que resultaba un poco complicada ya en el campo, ¿no? Cuando la hacía a los directores de revistas les resultaba como medio extraño, ¿no? Y tenía como que aclarar un poco y tal, ¿no? Si la pregunta ¿qué es lo verdadero para las revistas analizadas era complicada, ¿no? En el momento de hacerla, resultaba más sencilla la ruta de ¿qué es lo científico para esta revista, ¿no? Y la mayoría contestó no, aquello que se ajuste a las reglas establecidas, ¿no? Es decir, que pase los exámenes establecidos en esta revista. Lo interesante respecto a las reglas establecidas es que estas no son necesariamente las mejores posibles, sino las que se han diferenciado socialmente, ¿no? Esto puede parecer muy dramático, ¿no? O muy escandaloso, pero funciona de esta forma. Y bueno, acá ponía en color gris que a propósito de ello se podría hacer una investigación posterior, ¿no? Del proceso de diferenciación de las reglas, observar las condiciones alrededor de las que se da esta diferenciación de las reglas. Y el último, la ciencia como sistema. A las revistas no les interesa en términos operativos quién es el sujeto que publica, ¿no? Las revistas no tienen mecanismos para observar más allá del artículo científico. Aun cuando la reputación en casos específicos opera como reductor de complejidad, por un lado hablamos de una reputación científica y por otro es algo que no ocurre en todos los casos, ¿no? Si fuese así, ¿qué sentido tendría la existencia de todo el proceso, digamos, las plataformas de gestión editorial, etcétera, ¿no? La dictaminación por pares ciegos concreta esto. En la mayoría de las revistas que analizamos se trabaja con ciego simple. No obstante, los dictámenes nos permiten observar, como decía hace un rato, que no existen ítems para evaluar las condiciones más allá del artículo. Aun cuando existieran mafias o favoritismos dentro de la evaluación de las revistas científicas, estos operan al margen de la comunicación científica. La revista observa únicamente el artículo, no tiene estructura, mecanismos, equipo para observar otros momentos de la investigación. Es decir, solamente se concentra, el único recurso que tiene para asomarse a un poco a estos otros momentos es la metodología que se presenta en cada uno de los artículos. Y bueno, cierro este capítulo concluyendo que el proceso a partir del que se determina si una comunicación es o no es científica es indiferente en términos operativos al fraude. Y bueno, acá en el capítulo 6 presento
sí, alguna síntesis de los hallazgos fundamentales y una reflexión final. Pero sobre todo hablo de dos temas que después de las entrevistas pudieron haber resultado problemáticos, ¿no? Bueno, primero, una síntesis. Las entrevistas arrojaron que la atención está centrada en el artículo en todos los casos. 4 de las 6 revistas utilizan el simple ciego y 2 pares ciegos. Ninguno de los entrevistados pudo sostener que observan más allá del artículo. Una figura a partir de la que se intentó argumentar esta posibilidad fue la carta de originalidad, pero ya discutimos por qué esta tiene posibilidades muy limitadas. Y en todos los casos se señaló que la estructura, el método y las teorías eran fundamentales para la aceptación de los artículos. Es decir, que los artículos que querían ser publicados se ajustaran a las reglas establecidas por la revista, ¿no? Y que se publicara algo original o novedoso. Las dos cositas que fueron interesantes y que parecían contradecir el principio de la diferenciación después de las entrevistas fueron, por un lado, la reputación como mecanismo de reducción de contingencia y, por otro, las redes de favores al margen de la operación formal de las revistas científicas, ¿no? Algunos de los directores de las revistas dijeron que si venía una vaca sagrada y quería publicar su artículo en la revista, pues que seguro que sí se lo iban a publicar, porque eso venía bien para la revista, ¿no? No lo dijeron todas las revistas, pero ahí en la tesis yo señalo qué director de revista fue el que nos lo dijo, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿es posible continuar defendiendo la diferenciación funcional? Y al respecto, Luhmann tiene una afirmación súper interesante, ¿no? Sí, en el contexto del sistema de la ciencia, la reputación puede ser un mecanismo de reducción de contingencia, pero esa reputación es reputación científica, ¿no? Ningún científico adquiere relevancia y reputación por ser un buen nadador, ¿no? En el contexto de la ciencia funcionalmente diferenciada, ¿no? Sí puede lograr reputación, pero como científico. Y para el caso más complejo de las redes de amigos o enemigos, que también mencionaron algunos de los directores de las revistas, bueno, es preciso reconocer que si bien en algunas revistas y en algunas evaluaciones, en términos fácticos, digamos, opera la cuestión de los favoritismos o las enemistades para aceptar o no un artículo científico, eso en realidad nunca aparece formalmente en la operación científica, ¿no? O sea, existe una expectativa formal que orienta la operación científica y el hecho de que haya estas redes de favores o revanchas no implica que desaparezca esta expectativa formal de lo científico funcionalmente diferenciado. Todas las reglas de operación están generadas a partir de esta expectativa y la comunicación gira en torno a ella. O sea, en la comunicación científica, en las redes antes mencionadas no aparecen nunca, y demostrar cómo todo esto queda invisible en el proceso de producción de la ciencia es, por decirlo de forma más sintética, el objetivo del presente artículo. Todo esto queda fuera de la observación de la ciencia, todo esto queda fuera de la expectativa formal que guía la autopoiesis del sistema de la ciencia. Y bueno, las conclusiones serían que, bueno, la investigación mostró o intentó mostrar la importancia de la perspectiva sistémica en el análisis del fraude en la ciencia. ¿Y cómo es posible, contrario a lo señalado por los detractores de Luhmann, llevar conceptos que parecen tan abstractos como clausura operativa, diferenciación, comunicación, hasta indicadores, ¿no? O sea, yo con el modelo teórico que diseñé sobre la ciencia de la sociedad, traté de hacer una suerte de síntesis de la perspectiva sistémica de la ciencia. El concepto de síntesis siempre es problemático en el contexto de la teoría sistémica, porque Luhmann es un autor que moviliza un montón de conceptos y que tiene un planteamiento muy extenso sobre la ciencia, sobre la política, ¿no? Pero yo intenté hacer este esfuerzo como de síntesis
para presentar un modelo teórico de lo que Luhmann entiende como la ciencia. Pero luego intenté hacer este trabajo de llevar ese modelo teórico hasta indicadores y mostrar paso por paso cómo se fue llevando esos conceptos hasta los datos, hasta los indicadores, ¿no? Este modelo teórico, como decía en la exposición de la semana pasada en la UAMAS Capo, en este coloquio que les comentaba de la Sociedad Mexicana de Sociología, este modelo teórico puede ser criticado, debe ser criticado, pero también sería muy interesante probarlo en otros casos, a ver qué datos encontramos, ¿no? Los datos en términos generales permitieron confirmar nuestros supuestos. Sin embargo, también abrieron preguntas muy importantes en torno a la investigación, no solo de fraude en la ciencia, sino de la propia operación del sistema científico. Por ejemplo, algo en lo que no se profundizó y que resulta interesante es el trascendente papel del director de las revistas cuando elige qué artículo es susceptible de ser sometido a revisión y qué artículo no. Porque además es él, en la mayoría de las revistas, el director quien decide quiénes van a ser los dictaminadores, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de investigación, ahí hay algo que se podría explorar para entender más la ciencia, pero además para entender el problema del fraude en la ciencia, ¿no? Y esto genera una pauta para otra investigación posterior, y que es de la diferenciación por planos en la ciencia, ¿no? Como fue evidente a lo largo de la exposición y si tuvieron oportunidad de leer la tesis, me concentro yo en un plano de diferenciación, que es el plano de la diferenciación funcional. Pero sería muy interesante observar qué otros datos encontraríamos analizando el plano de la organización y el plano de la interacción también, ¿no? Y bueno, con eso termino la exposición y les agradezco mucho. Le agradezco mucho a Carlos la invitación. Espero que todos me estén escuchando y me estén viendo bien. Supongo que ahora se abrirá un espacio para preguntas y pues nada. Claudia, muchas gracias. Sí, a ti, Carlos. Excelente. Hay varias preguntas, efectivamente. Hay una de Daniela Lomarti. Buenos días, excelente ponencia. Tengo una pregunta. ¿Es válido referirse a verdad en la ciencia y no a verificación? Debido a que precisamente la ciencia se encarga de verificar sus hipótesis mediante el experimento y no tanto a la verdad. Es decir, si una hipótesis funciona es porque se ha verificado. Saludos. Y tenemos otra más. Ok. De Durruti de Alba Martínez, que dice, buenos días. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar las revistas? Saludos. Bueno, a Daniela le agradezco su comentario y también siempre está presente, ¿no? Está muy interesada en la obra de Luhmann, siempre nos encontramos en estos espacios, así que le agradezco mucho su pregunta. La contestaría de la siguiente manera. Yo pienso que justo el proceso de verificación es parte de esta operación del código verdad-no verdad, ¿no? O sea, es decir, verdad y verificación no diría que son sinónimos, pero justo el ejercicio de verificación es esta operación de observar cómo está observando el otro, es decir, analizar cómo verificó sus investigaciones, cómo probó sus hipótesis, etcétera. Ese proceso es el proceso de probar la verdad, no verdad. O sea, recordemos, se dijo a lo largo de la exposición, que la verdad para Niklas Luhmann no es una sustancia, ¿no? No es una característica que esté en los objetos o que esté en las personas, sino es justamente un tipo de tratamiento de la comunicación, ¿no? Este tratamiento como de la verificación, ¿no? Y de observar cómo las investigaciones científicas fueron verificadas
es justamente el código de la ciencia operando, ¿no? Es justamente el código verdad, no verdad, operando, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, los criterios de selección de las revistas, como lo dije en el apartado de metodología, el primer criterio fue las revistas científicas del CONACYT, y el segundo criterio de selección fue, intenté seleccionar revistas que fueran en las que hubiera diversidad temática, como para observar cómo, por ejemplo, pudiera haber contrastes entre la manera en que se observa o la manera en que se evalúa desde las ciencias sociales y la manera en que se evalúa desde las ciencias físicas, por ejemplo, ¿no? Pero la pregunta es muy interesante porque el número de revistas, y es lo que decía justo al final de la exposición, puede ser ampliado, ¿no? La idea de diseñar este modelo teórico-metodológico era justamente que pudiera aplicarse en otras revistas o en otros casos y no solamente los que se trabajaron en la investigación que yo desarrollé. No te puedo escuchar, Carlos. Creo que tienes apagado tu micrófono. Sí. Hay una pregunta más del doctor José Pablo Tobar Quiñones. Dice, maravillosa exposición y un tema fascinante. Quiero preguntarte, ¿qué ha sido lo más complicado de abordar desde el enfoque sistémico el funcionamiento de las revistas especializadas? ¿Qué ha sido lo más complicado? Bueno, lo más complicado ha sido justo elaborar el diseño teórico-metodológico, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que estas afirmaciones de Luhmann en el plano como muy abstracto son súper válidas, ¿no? O sea, nosotros lo observamos cotidianamente en nuestra actividad científica. Sin embargo, justo el reto era llevar esta idea de diferencia y comunicación, perdón, diferencia entre conciencia y comunicación, ¿no? Esta manera en que observa la ciencia, llevar todo esto a un plano empírico, ¿no? Entonces, como para no darle tantas vueltas a la pregunta, ¿no? O a la respuesta, ¿qué fue lo más difícil en esta investigación? Llevar del plano teórico, pasar del plano teórico al plano de los indicadores. Y acá tengo que hacer una precisión, ¿no? Pienso que eso es lo más difícil en todas las investigaciones, ¿no? No porque se trate de Luhmann. Hacer este ejercicio de llevar conceptos hasta indicadores es quizás el mayor reto de las investigaciones, y para mí en esta investigación ese fue el mayor desafío. Bien. No es un tema sencillo, ¿eh? No hay muchas preguntas. No hay tantas preguntas. No, pero bueno, justamente la intención de la tesis era mostrar eso como en la reducción de complejidad que implica la ciencia es que se pueden hallar las condiciones de posibilidad de fraude científico, ¿no? Y es que, como decía al inicio de la explicación, la mayoría de los trabajos se concentran en analizar casos de fraude en la ciencia, ¿no? Y eso está muy bien y es muy interesante y es una pauta para otras investigaciones, pero no se observa qué es lo que subyace o cuáles son las condiciones de posibilidad de fraude científico, ¿no? Claro que la perspectiva luhmanniana se puede ampliar o se puede complejizar con otras, ¿no? Hay trabajos muy interesantes que ponen a dialogar a Luhmann con Bourdieu o a Luhmann con otros teóricos de las ciencias sociales, y se logran cosas muy interesantes. El apunte que yo quisiera hacer o el interés que yo tengo es de demostrar que si bien se pueden completar y complejizar las perspectivas, es difícil escapar a estas consecuencias de la reducción de complejidad que observa y que señala y que subraya Niklas Luhmann. El doctor Rafael Morales Gamboa te tiene una pregunta. Dice, ¿cuáles serían tus recomendaciones
para alguien que quisiera entender la teoría de Luhmann y aterrizarla como tú lo haces? ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Pues leerlo, ¿no? Leerlo en primer lugar, ¿no? Aunque pueda resultar difícil, en momentos frustrantes, ¿no? Pero darse la oportunidad de leerlo, ¿no? Por ejemplo, en algún seminario sobre teoría sociológica al que asistía en la Ciudad de México, uno de los profesores, al final de una sesión en la que se discutió sobre Luhmann, eh, me decía, ¿no? Me comentaba, ¿te das cuenta cómo es legítimo y completamente válido en el contexto de la sociología decir, yo no leo a Luhmann, ni me interesa, ni quiero, porque es muy difícil y me agobia y tal? ¿Y cómo sería eso casi un insulto si se tratara de Marx, ¿no? O sea, nadie diría, Marx es muy difícil, no quiero, no me gusta y no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que yo recomendaría es abrir la perspectiva, darse la oportunidad de leer a un autor como Niklas Luhmann. Y también lo que sirve y es determinante, pienso yo, para la formación de los estudiantes o de la gente que quiere empezar a leer a Luhmann, son estos espacios, ¿no? Acceder a estos espacios donde podemos conocer experiencias de otros profesores, de otros colegas, o podemos escuchar a gente súper especialista en el tema que lleva años trabajando, ¿no? Como Anaí, que le escuchamos la semana pasada, ¿no? Hugo, Marco Estrada. Estos espacios sirven mucho para ir como aprendiendo más sobre la teoría de sistemas, ¿no? Entonces, leerlo, acercarse a estos espacios y no tener prejuicios, por ejemplo, respecto a estos textos que tratan como de hacer interpretaciones sobre Luhmann, ¿no? O sea, también darse la oportunidad de leer a los intérpretes de Luhmann, digamos, ¿no? Elisa, hay otra pregunta más. Maximiliano Rivas dice, durante el trabajo de investigación, ¿revisaste casos de fraude? No, bueno, vamos a ver, leí textos sobre casos de fraude, ¿no? Y justo como decía, como señalaba en la diapositiva, en las diapositivas del capítulo 4, en este momento de la investigación o en esta primera investigación, no me interesaba propiamente analizar los casos de fraude. Lo que más hay en la investigación sobre fraude en la ciencia es análisis de casos, detalles de cómo se descubrió fortuitamente que tal investigador estaba mintiendo, ¿no? Cómo se intentó replicar una investigación y no se pudo, etc. Eso abunda en el campo de la investigación sobre fraude en la ciencia. Y justo mirar eso fue, digamos, como el argumento que yo utilicé para decir, qué bien, eso es muy interesante, ya se ha hecho muchísimo, hay otras cosas que podemos decir desde otras teorías sobre el problema del fraude en la ciencia. Byron Álvarez, la próxima semana va a participar en el seminario con un curso sobre medios de masa y gobierno, sobre el problema de las irritaciones que ha generado la pandemia. Y te hace una pregunta. Dice, hola Elisa y Carlos, buenísima presentación, tengo una duda. ¿Sentiste la necesidad de desarrollar software para observar las categorías de tu modelo? Saludos. No, nunca me lo planteé, ¿eh? Nunca me planteé el tema de desarrollar un software, no me imagino cómo funcionaría, no, de momento no. Bueno, no sé exactamente en qué está pensando, a lo mejor si ampliara un poco como la idea podríamos discutir, pero la respuesta es no, o sea, no me planteé cómo utilizar ningún software, sobre todo porque analicé pocas revistas, ¿no? De pronto, algún programa hubiera sido útil para el análisis de los datos de las entrevistas, porque, bueno, como pudieron observar en el capítulo 5, ahí pongo como todos los datos que encontré con las entrevistas y a lo mejor en ese caso sí, pero para trabajar el modelo teórico metodológico me pareció que no era necesario. Pues me parece una excelente exposición, sobre todo pensando en términos de que estás haciendo una autoobservación del sistema de la ciencia, tú misma como científica. Y eso, el punto que tocas, este asunto del fraude,
no como algo positivo, sino como el lado negativo, es precisamente lo que permite la reflexión del sistema. Da muchas pistas para pensar los problemas de la ciencia. Y otra cosa, Carlos, que justo sí, o sea, acá el argumento de la tesis no es sostener que qué bien, que qué bueno que perdure el fraude, ¿no? O sea, en realidad la reflexión es como, digo yo, muy sociológica. De pronto, en la investigación sobre fraude se suele explicar diciendo que la revista no tiene controles adecuados o que los investigadores no están adecuadamente formados o no son éticos. O sea, esos son argumentos que se escuchan mucho, que se pueden observar mucho en el contexto de la investigación sobre fraude. Pero cuando vemos, por ejemplo, casos de fraude en revistas de amplia tradición y de mucho prestigio, la pregunta que surge entonces es, ¿y ahí qué pasa? ¿No? ¿Ahí qué pasa? ¿También la revista tiene controles débiles? ¿También los investigadores están mal formados o son poco éticos? ¿O es que hay debajo, hay en otro plano algo que está sucediendo y que posibilita que suceda el fraude, ¿no? Por eso decía al final de la exposición, luego este tema se puede desarrollar más ampliamente en el caso de la organización y en el caso de la interacción. Pero un poco el esfuerzo de esta tesis era mostrar que en el propio tratamiento de la comunicación y que en la reducción de comunicación en la reducción de complejidad, perdón, que implica la comunicación, están las condiciones de posibilidad de fraude en la ciencia. Rafael, nuevamente el doctor Morales Gamboa te pregunta, ¿se podría hablar de subsistemas en la ciencia, subsistemas diferenciados por la condición de fraude? No entiendo del todo la pregunta, ¿no? No diría que hay subsistemas diferenciados de la ciencia al interior de la ciencia. Más bien, la diferenciación, si quisiéramos hablar de un tipo de diferenciación al interior de la ciencia, hablaríamos de una diferenciación más del tipo segmentaria, ¿no? Entre las disciplinas, ¿no? O sea, no sé si podamos hablar de diferenciación funcional al interior del propio sistema de la ciencia. O sea, más bien la diferenciación funcional del sistema de la ciencia consiste en justamente que opera a partir del código que ya se ha discutido a lo largo de la exposición de verdad, no verdad, ¿no? Pues será que probablemente no entiendo del todo la pregunta que me hace. Bueno, yo por lo pronto quisiera mucho recomendar el trabajo de Claudia Elisa, me parece excelente, está localizable en internet. Por favor, ustedes teclean el título de la exposición y seguramente encontrarán en algún repositorio la investigación. Revísenla, por favor, leanla completo. Vale la pena. Es un trabajo muy enriquecedor. Tenemos otra pregunta. No, es otra, es una reflexión más bien. Un comentario, ok. ¿Cómo este punto negativo del fraude en la ciencia nos permite reflexionar sobre la necesidad de modificar la aplicación de las teorías y metodologías? Es una pregunta muy interesante. Es que lo que se trató de argumentar a lo largo de la exposición es que el fraude no permanece, ¿no? O las condiciones de posibilidad de fraude no son el tipo de teoría con el que se trabaja o el tipo de técnicas con las que se trabajan, ¿no? O sea, la posibilidad de fraude en la ciencia está que, como lo dije al final del capítulo 5, la observación de la ciencia es indiferente al fraude, ¿no? A esta diferencia con la que se pudiera tratar el fraude, ¿no? La ciencia se enfoca, se concentra en verdad, no verdad. Por eso el caso de los dictámenes será muy interesante, ¿no? Porque en los dictámenes ahí podemos ver qué es lo que sí se observa, ¿no? Y todo lo que queda fuera de eso no tiene la ciencia mecanismos, recursos para observarlo, ¿no? En algún momento platicaba con alguno de los directores de las revistas qué implicaría, por ejemplo, tener equipo
mecanismos para hacer una vigilancia, ¿no?, del proceso de la investigación, ¿no? Acompañar, fiscalizar al investigador, eso no es posible, ¿no? ¿Con qué teorías trabajas? Si la teoría es mejor, o sea, es decir, solamente la atención, la observación del sistema de la ciencia está concentrada en el artículo, ¿no? Y lo que en el artículo o en la tesis o en la investigación se presenta como metodología y como teoría. Entonces, desde esa perspectiva, no veo cómo mejorar las teorías o cambiar las teorías podría reducir la posibilidad o cambiar las condiciones de posibilidad de fraude en la ciencia. Tenemos otra pregunta. Gonzalo G. dice, felicidades a la profesora. Una pregunta, ¿considera sumar distinciones como centro, periferia o norte-sur global en su investigación? Muy interesante la pregunta. En esta investigación no considero relevante el asunto del centro y periferia para hacer el análisis del problema del fraude, pero sí para el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, en un análisis de el plan organizacional, a lo mejor la dimensión centro y periferia sí podría jugar un papel muy importante a la hora de explicar el fraude en la ciencia, ¿no? Y en ese caso, ahora sí entrarían como elementos fundamentales los controles laxos de algunas revistas, ¿no? O los investigadores mal formados, digamos, que publican en ciertas revistas o que eligen ciertas revistas para publicar, etcétera. Entonces, la pregunta es muy interesante y la respuesta sintética sería, pienso yo que en este plano de observación que yo elegí, que es el de la diferenciación funcional, la categoría centro y periferia no tiene mucha relevancia, pero para una investigación que se plantea un análisis que se enfoque en la diferenciación organizacional, esas variables podrían ser muy interesantes y aportar datos relevantes. Vaya, pues queda poco por decir después de la brillante exposición de la doctora Elisa López y las enriquecedoras preguntas, opiniones y comentarios que se han hecho. El Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara agradece a todos por su participación y, por supuesto, muchas gracias a ti, Elisa. Muchas gracias, Carlos. Yo te agradezco muchísimo la invitación y además celebro muchísimo el espacio. Te decía y decía al principio de la exposición que es un foro que intimida, pero también es una oportunidad muy importante para aprender y para construir redes con colegas, con compañeras que están interesados en la teoría de Niklas Luhmann. Este esfuerzo que estás haciendo es histórico, o sea, es importantísimo para justo vincular a la gente interesada en la teoría de Luhmann, ¿no? Lo celebro un montón, muchas gracias.